Muy buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias por su presencia. Es muy importante para nosotros contar sobre todo con nuestros estudiantes en esta tarde, en un evento organizado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca. El evento que tenemos el día de hoy es justamente la Agenda Constitucional, Proceso de Amparo y Reposición Laboral, un tema que es muy importante en la formación de toda persona estudiante de Derecho, y para ello vamos a contar con la participación de quienes han venido, sobre todo el expositor principal que viene desde Lima, jefe del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional. Y bueno, estamos acá en este auditorio en la Facultad de Derecho, así que vamos a pedir que justamente nuestro decano nos dé las palabras de bienvenida y para quien recibimos con un fuerte aplauso. Doctor Julio, por favor. Con el saludo respectivo, como es mi estilo, permítanme agradecer a Dios por esta brillante oportunidad, por el día a día que nos da, por estar entre ustedes, por prácticamente gozar de la ponencia de nuestros ilustres visitantes. De igual manera, cumplir con un encargo expreso del señor rector de nuestra superior casa de estudios, el doctor Segundo Berardo Escalante Sumaeta, y de los señores vicerrectores. Asimismo, como autoridades de esta unidad académica, darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, ponente, panelistas, doctora Candelaria, docentes, estudiantes y público en general. Preliminarmente, agradecer por su ponencia al doctor Berly López Flores, como ya lo indicara la doctora Yorca, jefe del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional. Así también por su participación a la doctora María Candelaria Quispe Ponce, asesora jurisdiccional con funciones de dirección académica del Centro de Estudios Constitucionales. Y por su intermedio, doctor Berly, agradecerle igualmente en forma muy especial al doctor Juan Manuel Sosa Sacto, asesor jurisdiccional con funciones de director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, por la invitación para coorganizar este evento, Agenda Constitucional, Proceso de Amparo y Reposición Laboral, cuyo propósito es fomentar el debate y enriquecer nuestros conocimientos en temas constitucionales. De igual manera, agradecer la participación de los panelistas, doctores Franklin Valdivia, César Urbina, lamentando la imposibilidad del doctor Jorge Luis Salazar Soplapoco, quien en estos momentos está pasando por una situación especial, tiene a su hijo menor delicado de salud. Eso es lo que ha determinado su inconcurrencia o imposibilidad. Definitivamente, su presencia nos demuestra el interés que ha suscitado conocer o ampliar nuestros conocimientos sobre el proceso de amparo y reposición laboral. Este es un evento que, no obstante estar en vacaciones, la unidad académica, la Facultad de Derecho, siempre organiza. De tal manera, doctor Berly, doctora Candelaria, a disposición de organizar estos eventos que vienen a enriquecer nuestro acervo cultural, nuestros conocimientos. Sin más que agregar, vayamos a la parte especial, reiterando la cordial bienvenida y también
dar por inaugurado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Villanueva, en su calidad de decano de la facultad, que nos da la bienvenida esta tarde. Pero no solamente este es un evento donde vamos a compartir conocimientos, también es muy importante, y sobre todo para quienes nos visitan desde Lima, que puedan conocer un poco de nuestro Cajamarca. Y qué mejor el representativo arte que nosotros tenemos, que es el arte musical. Y antes de conformar la mesa de honor, justamente para que nuestros visitantes puedan disfrutar de este evento artístico, vamos a invitar a una persona muy especial, quien es el presidente de la Confederación de Clarineros, el señor Netito Tucto. Señor Netito Tucto, ¿nos podría dar la bienvenida con ese clarín tan hermoso que tiene, por favor? Lo invitamos, por favor, a que pueda compartir con nosotros. Muchísimas gracias. El segundo ponente me invitó para estar en este auditorio y creo que esta es la oportunidad de hablar un poco de estos estudiantes tan hermosos que tenemos en Cajamarca, declarar el patrimonio de la nación, que también tenemos la caja y la flota, y lo vamos a mostrar por acá. Soy presidente de la Confederación de Clarineros y Cajeros Cajamarca, Perú, donde me preocupé para que este instrumento se haga patrimonio y llevo trabajando para que se declare patrimonio de la humanidad en la UNESCO. Muchísimas gracias por invitarme, espero que sea de su agrado. Bueno, la música es un poquito complicado porque son instrumentos nativos y luego antes de empezar a tocar, estos instrumentos toman su licor, pero no lo tenemos ahora. Bueno, no, contento con este instrumento. Estuve en todas las regiones del Perú, estuve en la Universidad Nacional de Cusco también, y estuve en Ayacucho, estuve en Junín, Arequipa, en Puno, en Juliaca, en todos los departamentos del Perú, demostrando nuestros instrumentos cajamarquinos. Espero, chicos, que ustedes se alegren por el tema que siempre he compartido. He dado mi vida por ese instrumento y creo que ahora se ha hecho grande y por eso estoy acá. Muchísimas gracias, doctor Franklin, por la invitación que me ha hecho antemano. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias por su participación, señor Netito Tucto, que además no va a ser la única presentación. Nuevamente la vamos a tener seguramente en el transcurso del programa. Pero para todo ello y con este recibimiento artístico de un instrumento musical netamente cajamarquino, declarado por resolución directoral del INC en el año 2008 como Patrimonio Cultural de la Nación, ahora sí es importante también conformar nuestra mesa de honor, que en este primer momento va a tener o van a poder conformarse con la presentación de los expositores, ¿no? De aquellas personas que van a tener básicamente el contenido esencial del desarrollo de la temática programada. Y para ello vamos a invitar en esta mesa, para su conformación, en primer lugar, al jefe del Gabinete de Asesores del TC que nos visita el día de hoy, de nuestro Tribunal Constitucional, el doctor Berly López Flores, que ha llegado el día de hoy de Lima y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, para que pueda conformar la mesa. Por favor. Asimismo, vamos a invitar también a otra persona que ha ayudado mucho en la coorganización de todo este evento desde el Centro de Estudios Constitucionales. Ella es también docente en posgrado de del posgrado Derecho de nuestra unidad, y vamos a invitar en tal sentido a la doctora María Candelaria Quispe Ponce, por favor. Asimismo, vamos a tener dos panelistas que van a conformar también esta mesa. Para ello invitamos al doctor Franklin Valdivia Díaz, docente de nuestra facultad, ya lo conocemos y seguramente ahora en la moderación van a hacer la presentación más amplia. Doctor Franklin, por favor, si podemos pasar a tomar asiento. Y en el mismo sentido al doctor César Urbina Quiñones, que es el siguiente panelista. Por favor, doctor César, un fuerte aplauso para nuestro docente. La moderación a cargo de esta mesa va a estar a cargo justamente, valga la redundancia, de la doctora María Candelaria Quispe Ponce, quien a través del esquema, además que siempre se desarrolla en el Centro de Estudios Constitucionales, va a poder hacer la guía de todo este espacio. Doctora, tiene usted el micrófono, muchas gracias, y entonces le dejo en el uso de la palabra. ¿Sí? Sí, perfectamente. Bien, buenas tardes con todas y con todos. Para nosotros, desde el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, es un gusto y un placer estar en la bonita ciudad de Cajamarca, que además es un centro en el que se desarrolla el ámbito jurídico bastante y además bien, ¿vale? Entonces, en primer lugar, doctor Julio Villanueva Pastor, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Cajamarca, doctor Berly Suárez, jefe del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional. Les damos a nombre del magistrado César Ochoa Carch, director general del Centro de Estudios Constitucionales, una cordial bienvenida a esta agenda constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional es el órgano de apoyo académico y de investigación de este órgano constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el debate y conocimiento de temas constitucionales y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En ese marco se inscribe precisamente la agenda constitucional del día de hoy, que abordará uno de los procesos constitucionales de tutela de derechos más importantes. Si ustedes revisan el equipo de tecnologías de la información del Tribunal Constitucional, tiene toda la data histórica en la página web. Si ustedes revisan si el Tribunal Constitucional es un tribunal, es un legislador negativo, pensando en la idea de Kelsen, o más bien es un tribunal que tutela derechos fundamentales, esa data evidentemente arroja luz que es un tribunal fundamentalmente de tutela de derechos fundamentales, como los tribunales constitucionales instaurados después de la Segunda Guerra Mundial.
Y dentro de los procesos de tutela de derechos fundamentales, el proceso de amparo es el que mayor número de casos, es la carga procesal más importante que tiene que afrontar el Tribunal Constitucional. Es un proceso, por tanto, sumamente importante para la tutela de los derechos fundamentales en general. Al día de hoy, entonces, se abordará el proceso de amparo y la reposición laboral, una línea muy importante, especializada, para el que además contamos con uno de los asesores más importantes. La agenda constitucional de este año hemos decidido que inicie en Cajamarca y además de la mano de uno de los asesores más importantes, porque para nosotros, desde el Tribunal Constitucional, es muy importante la labor descentralizada. Es muy importante trabajar en las universidades, que ustedes desde las universidades puedan revisar, estudiar, criticar y evaluar las decisiones de los tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como también del Poder Judicial. Las universidades son centros de conocimiento, así que para nosotros es prioritario que la juventud que se está formando pueda involucrarse, realice tesis de pregrado, realice investigaciones, artículos de investigación sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así que les invitamos de manera especial que visiten la página web en la que tienen toda la información. Las agendas constitucionales son actividades que precisamente intentan no realizarse solamente en Lima, sino acercarse a los demás distritos, a las demás regiones del Perú. El Tribunal Constitucional, como ustedes saben, tiene su sede en la ciudad de Arequipa. La sede del Tribunal Constitucional es la ciudad de Arequipa. Desarrolla sus funciones en la ciudad de Lima, pero también sesiona, por acuerdo del Pleno, en distintas regiones del Perú. El día de hoy, el Tribunal Constitucional, el día de hoy y mañana, está sesionando en la ciudad de Chiclayo. Entonces, el día de hoy, entre hoy y mañana, el tribunal está sesionando en el Perú y la parte académica ha decidido estar aquí con ustedes en Cajamarca. Por tanto, es prueba clara de la importancia que para nosotros tiene la descentralización y de la importancia que para nosotros tiene que la juventud se involucre en la tutela de los derechos fundamentales. Entonces, sin más que agradecer por vuestra presencia, agradecer de manera especial a los profesores de la Universidad de Cajamarca por la acogida y por la alianza académica que se realiza el día de hoy. Tengo el gusto de presentar entonces a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Berly Suárez. Voy a ser muy breve, luego precisaré algunos detalles de su currículum. Él es el jefe del gabinete de asesores del Tribunal Constitucional. Vamos, es nuestro jefe. Lo dejo en el uso de la palabra. Adelante. Buenas noches con todos. Encantado de estar en esta hermosa ciudad. Cuando Candelaria conversamos y coordinamos este evento, inmediatamente acepté para conocer la ciudad, una de las ciudades que siempre he querido conocer por su tradición histórica, ¿no? Muy bien. Antes de comenzar, me uno al saludo que ha presentado Candelaria, de la presidenta del Tribunal Constitucional, que está justamente en un evento en la ciudad de Chiclayo. Del mismo modo, un saludo del director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor César Ochoa Cardis, quien también le encargó brindar un saludo a toda la comunidad jurídica de aquí de Cajamarca. Muy bien. Cuando conversamos con Candelaria, ¿qué tema podríamos elegir? ¿Qué tema podríamos traer acá a Cajamarca? Y bueno, un tema cotidiano que es, digamos, transversal a toda la actividad humana, es el tema del trabajo. Y de hecho, ustedes están estudiando, probablemente estén en 5º año de la Facultad de Derecho, o a puerta de salir, o probablemente aquí también hayan abogados. Es más, acá hay trabajadores, el decano es un trabajador también,
la señorita también, que está la presentadora y etcétera. Entonces, el trabajo es una actividad humana que es transversal, es ineludible, inevitable a la persona humana. ¿Y qué más? En virtud de esa importancia hay que traer ese tema, debatirlo, estudiarlo y presentarlo a la comunidad jurídica aquí en Cajamarca. Como ya lo ha señalado Candelaria, el Tribunal Constitucional pues es distinto, y acá hay una gran confusión que se genera, y seguramente ustedes también tendrán esa confusión. El Tribunal somos creados en la Constitución del 93, Tribunal Constitucional creados en la Constitución del 93, pero funcionando a partir del año 96. Tenemos pocos años de existencia y muchos nos confunden con el Poder Judicial. Y somos reales con eso en el Tribunal Constitucional. A veces ni en las encuestas aparecemos, ¿no? Normalmente los órganos tradicionales del Estado siempre han sido el Poder Judicial, el Ministerio Público, que llevan mucha antigüedad de existencia, ¿no? Pero lo que debe salir, con una de las conclusiones que se debe salir hoy en este evento, en este certamen, en esta conferencia, es que somos un órgano distinto del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente que administra justicia o imparte justicia en materia constitucional. Nuestro parámetro de actuación es la Constitución Política del Perú. Esa es que ya seguramente ustedes han estudiado en el segundo año de Derecho, tercer año de Derecho. ¿Y qué recoge la Constitución Política del Perú? Los derechos fundamentales, los derechos constitucionales sin los cuales una persona no puede desarrollarse como tal. ¿Qué duda cabe? Si no tenemos derecho a la propiedad, no podríamos desarrollarnos como personas. No podríamos desarrollar la libertad de empresa. Si no tuviéramos derecho a la pensión, no podríamos sostenernos luego de culminado el trabajo, la época de 20, 30 años de trabajo. Si no tuviéramos el derecho a la pensión, ¿cómo no subsistíamos luego de acontecida la contingencia de la jubilación? Si no tuviéramos el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al secreto de las comunicaciones, que son derechos fundamentales, el derecho a la asociación, ¿no? De formar partidos políticos o formar asociaciones de danzas dentro de la Facultad de Derecho, o talleres de derechos constitucionales, o talleres de derecho laboral dentro de la Facultad de Derecho. Entonces, eso también es un derecho fundamental. Entonces, la Constitución es la que recoge un elenco, un catálogo amplio de derechos fundamentales y también una estructura organizativa del Estado peruano, ¿no? En relación a ello, vamos a centrarnos solamente en catálogo de derechos y específicamente, hoy en día, a colación de este evento, en el derecho al trabajo. Importantísimo. Sin el trabajo, ¿qué sería de nosotros? El trabajo, filosóficamente hablando, es un medio de realización de la persona humana. La persona humana se desarrolla, crece, desarrolla sus virtudes a través del trabajo. Por eso que la Constitución dice que el trabajo es un derecho y un deber. Ahora bien, si es un derecho constitucional, ¿cómo lo protegemos? Para eso existe la Constitución, que recoge el catálogo de derechos que nos son dados, son reconocidos, son otorgados por nuestra propia condición de persona. Una vez que nosotros vivimos, tenemos vida, nuestra madre alumbra, ya tenemos ese catálogo de derechos adquiridos, es el derecho reconocidos, que es el derecho al trabajo. Pero, ¿cómo lo protegemos? A veces existen zigzagueos políticos. Por ejemplo, estamos en una universidad pública, zigzagueos políticos, cambio de renovaciones políticas, donde un régimen de gobierno entra y al saliente suceden escaramuzas, suceden inconvenientes, etcétera, y eso tiene impacto en las relaciones laborales de los trabajadores que han entrado, que estuvieron en un anterior régimen, ¿no?
O si cambia de empleador, ¿no? Si cambia una entidad del Estado de un ministro, si cambia de cabeza un organismo público descentralizado, o si, también si nos trasladamos al ámbito privado, si es que cambia de gerente. Una empresa privada, un banco X, cambia de gerente y la política de esa empresa privada es reducir costos. Y una de las formas de reducir costos es la reducción de personal. Entonces, ese derecho al trabajo reconocido en la Constitución tiene que ser protegido. Y tiene que ser protegido a través del derecho procesal constitucional, que es el instrumento a través del cual el Tribunal Constitucional realiza la protección que se le plantean en las demandas de amparo, de habeas corpus, de habeas data, de cumplimiento. Y en este caso, para el derecho del trabajo, el proceso de amparo, ¿no? Entonces, este es el tema central de hoy día, y es importante diferenciarlo de lo que hace el Poder Judicial. El Poder Judicial, como hemos señalado, y donde vamos a estar mañana también, con Candelaria y un grupo de personas, ellos protegen esencialmente derechos de índole legal, que están reconocidas en la ley. Entonces, el derecho a recibir la compensación, si alguien no paga, un empleador no paga el derecho a la compensación por tiempo de servicio, la puerta del tribunal no la puede tocar, porque la compensación por tiempo de servicios no es un derecho constitucional. ¿Cuál es el derecho constitucional? El derecho al trabajo, a mantener una relación laboral, solamente a ser despedido por causa justa y no por decisión unilateral del empleador. En cambio, si estamos en derechos de índole legal, pago de compensación de tiempo de servicio, pago de omisión de pago de gratificaciones, etcétera, etcétera, reconocidos en pago de asignación familiar, etcétera, etcétera, tenemos que acudir y tocar la puerta del Poder Judicial a través del proceso laboral, que puede ser abreviado o ordinario laboral, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esas dos vertientes de protección que tiene el ordenamiento jurídico peruano: Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no es un órgano constitucionalmente autónomo, a diferencia del Poder Judicial, que tiene la denominación de poder, pero el Tribunal Constitucional, fíjense ustedes que ejerce un poder, no tiene el nombre de poder, pero ejerce un poder de control constitucional transversal, porque revisa las decisiones, las actuaciones de todos los órganos del Estado, de todo el poder público, pero no solamente del poder público, del poder privado también. Y ahí entramos frente a decisiones, por ejemplo, de despidos de una empresa agrícola, de un banco, de una empresa que se dedica a servicios, de un centro comercial, etcétera, etcétera. Y el poder público también en materia de despidos, o también cuando emite actos administrativos el poder público, eso también puede ser controlado, un acto administrativo, un cierre de una restaurante, etcétera, una nulidad de una licencia de funcionamiento municipal, también puede ser controlado a través de un amparo por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, la actividad, la competencia que tiene el Tribunal Constitucional es transversal a toda la actividad humana, poder público, privado, a todos los sectores, controla todos los órganos de los poderes del Estado a través controla decisiones judiciales de los jueces, controla la constitucionalidad de las leyes que expide el Congreso, controla la constitucionalidad de los decretos legislativos que expide el Ejecutivo, y así sucesivamente. Y tanto es así que hay un axioma, un postulado que siempre se utiliza en la sentencia del Tribunal Constitucional, que no existe zona exenta de control constitucional. Y en esa dinámica y en esa lógica, el tribunal controla los actos relacionados con los derechos laborales en materia de despidos.
y por ahí también en materia de libertades sindicales, ¿no? Entonces, dicho esto, esta competencia o delimitación de competencia del Poder Judicial versus el Tribunal Constitucional, pasamos a ver que el derecho al trabajo y en su contenido, uno de los derechos más importantes dentro del derecho al trabajo es la reposición laboral. Entonces, qué duda cabe que uno puede acceder al empleo. Puede acceder al empleo, mantenerse por 2, 3 años, 4, 5 años, etcétera, pero de un momento a otro esa relación laboral puede ser terminada, con causa justa o sin causa justa. Y eso tiene que ser controlado, ya sea, lo vamos a ver en la jurisdicción constitucional, para ver las causas de esa decisión que ha dado por terminado esa relación laboral. Por eso es un tema que involucra a todas las personas, a toda la colectividad, y es un tema de rabiosa actualidad constitucional. Y vamos a ver también cuál es la última jurisprudencia en dicha materia que este pleno del Tribunal Constitucional ha expedido, innovando la anterior jurisprudencia, ¿no? Ahora bien, esta protección que hoy en día existe, que nadie puede ser despedido sin justa causa, y por lo tanto, si es despedido sin justa causa, puede ser repuesto en el centro de trabajo, no ha sido nuevo. Es decir, es relativamente nuevo porque antiguamente, con la Constitución del 79, era una estabilidad laboral absoluta. Era una estabilidad laboral absoluta donde cualquier trabajador tenía una protección de entrada y de salida, es decir, de mantenerse en el cargo, y si alguien pretendía sacarlo del cargo, tenía que ser por causa justa, ¿no? Y la consecuencia de esa salida abrupta, sin causa justa, era la reposición laboral. Y eso estaba en la Constitución, el artículo 48 de la Constitución de 1979, que señalaba: el Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley y debidamente comprobada. Entonces había una estabilidad laboral absoluta. Y ante un despido procedía la reposición laboral, es decir, la readmisión en el empleo, el retorno en el centro de trabajo y en las mismas condiciones en las que se había producido el despido, ¿no? Luego, la Constitución de 1993, en su artículo 27, dispone y cambia toda la normativa de la protección del derecho al trabajo, señalando a secas lo siguiente: la ley otorga adecuada protección contra el despido arbitrario. En consecuencia, si alguien era despedido porque solamente le caía mal al gerente, al jefe o al dueño de la empresa, porque no le gustaba cómo vestía el trabajador o la trabajadora, o porque de repente llegaba con una ropa inadecuada o X y Z, simplemente la despedía, y la única consecuencia de ese despido sin causa justa, sin haberse cometido falta grave, era el pago de la indemnización. Entonces, un cambio diametralmente en relación a lo que expresaba y señalaba la Constitución del 79. Entonces, acá la adecuada protección frente a un despido abusivo, arbitrario, fraudulento, incausado, según el artículo 27 de la Constitución del 93, era simplemente el pago de una indemnización. Salvo para temas de despido nulos, ¿no? Que son los temas de despidos que vulneran derechos constitucionales, como un despido de una embarazada, el despido a alguien que esté enfermo, un despido por libertad sindical, etcétera, etcétera. Eso sí tenía posibilidad de regresar, ¿no? Pero un despido arbitrario, sin causa justa, porque solamente le caía mal la forma de comportarse o de vestirse ese trabajador, solamente otorgaba derecho a la indemnización, y una indemnización tasada en 12 sueldos más o menos, ¿no?
¿Qué pasó? Eso es lo que dice el artículo 27 de la Constitución del 93. Dice, una ley otorga adecuada protección contra el despido arbitrario, y esa ley, la ley 26.513, dijo, la protección frente al despido solo es la indemnización, el pago. Pucha, a llorar al río, ¿no? Esa ley dada en el tiempo de Fujimori, que realizó la flexibilización laboral ahí, ocasionó una serie de despidos, reformas, concesiones, privatizaciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Sindicato de Telefónica en el expediente 1124-2001, proceso de amparo TAC, interpretó ese artículo de la Ley de Fomento del Empleo, que solamente recogía la indemnización como protección frente al despido arbitrario, y amplió la protección y señaló que a partir de ahora, a partir de esta sentencia, fíjense, yendo contra el texto expreso de la Constitución y contra el texto de la norma que señalaba que solamente la protección contra el despido era la indemnización, señaló que la protección también es la readmisión y reposición en el empleo, ¿no? El tribunal en esta sentencia recaída en el expediente 1124-2001, proceso de amparo, señaló pues que el contenido de este derecho constitucional, del derecho al trabajo, implica dos cosas: el de acceder a un puesto de trabajo, por un lado, y el otro, el derecho a no ser despedido sino por causa justa. A pesar que hay un convenio del 158 de la OIT que señala que la protección frente al despido también involucra la indemnización, ¿no? Entonces, el tribunal fue más allá de la Constitución del 93, fue más allá de la ley y fue más allá del convenio 158 de la OIT y señaló que existen dos modalidades o dos formas de resarcir un despido arbitrario, y es la indemnización y es también la reposición laboral. Porque el amparo, ¿cuál es la naturaleza del amparo, de un proceso de amparo constitucional de amparo? En cualquiera de sus modalidades, que puede ser un amparo administrativo, un amparo laboral, un amparo tributario, un amparo electoral, etcétera, es reponer las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho. Ese es, fíjese qué potencia, ¿no? Es retroceder en el tiempo. Pues muchos dicen que lo más valioso es el tiempo. Hay un comercial que creo que es del Banco Interbank o de un Banco X, lo más valioso es el tiempo, etcétera. Y el transcurso del tiempo ya es inexorable y no se puede retroceder. El amparo, en la medida de lo posible, sí retrocede el tiempo. Y su finalidad es retroceder las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho constitucional. Y frente a un despido, ¿cuál es el estado anterior del despido? El estado anterior del despido es mantener la relación laboral, que esa relación laboral subsista, se mantenga, se desarrolle sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, hoy en día existe dos posibilidades frente a un despido. Bueno, algún trabajador de repente, y aquí entramos en otra dinámica ya del empleador, ¿no? Porque muchos por acá probablemente surjan varios empleadores, ¿no? Empresarios, abogados que también se dediquen a ser empresarios, y trabajadores también, como ya lo hemos señalado, y de repente el trabajador dice, ya es insostenible la relación laboral con el empleador, entonces mejor me voy y solamente pido la indemnización. Otros trabajadores dirán, no, yo tengo que mantenerme, tengo que hacer respetar mi puesto de trabajo, y optan por la reposición laboral. Entonces, ese es el estado actual de la cuestión. Pero, ¿qué ha pasado en el empleo público? En el empleo público,
existe el precedente Huatuco, que es una sentencia recaída en el expediente 5057-2013 PATC, donde señala para que exista la reposición laboral, tiene que haber un concurso público abierto a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Entonces vemos que acá en el empleo público, el acceder a un empleo privado de repente es más fácil. Aunque el empleador cuando contrata también hace su análisis costo. El empleador, yo creo que un empleador que paga salario, que paga beneficios sociales, no contrata a cualquier trabajador, hace su proceso de selección, etcétera, porque le cuesta la planilla, ¿no? Yo creo que también ahí hay un difícil es acceder a un empleo privado. Pero al igual que es difícil acceder a un empleo privado, también ahora, actualmente es difícil acceder a un empleo público porque hay que ingresar por concurso público a una plaza presupuestada, vacante y determinada, ¿no? ¿Y yo por qué? Porque la carrera administrativa en el empleo público es un bien jurídico, ¿no? Constitucional. Todos nos merecemos tener funcionarios públicos idóneos, capaces, unos ministros abocados a su cartera, unos funcionarios públicos, una Policía Nacional que nos proteja, que nos dé seguridad y así sucesivamente. Para eso, al Estado, a la carrera administrativa, a la carrera pública, o al Estado en último término, se tiene que ingresar por concurso público a una plaza determinada, vacante, presupuestada, ¿no? ¿Qué pasó con este precedente? Que hasta la fecha actual rige y este colegiado ha hecho la promesa de estudiar la permanencia o no del precedente de Huatuco, ¿no? Es un precedente que ha impedido el acceso al empleo público, salvo que sea por concurso público, una plaza vacante, presupuestada y vacante de duración indeterminada, ¿no? En consecuencia, a raíz de este precedente, del precedente de Huatuco, muchas personas ingresaron al Estado sin concurso público. ¿Y qué pasaba? Cuando iban de repente había un cambio de gobierno en un ministerio o un cambio de gerencia, un cambio de jefatura en una determinada órgano del Estado, no habían ingresado por concurso público y lo despedían, a pesar que tenían como 10 años de locadores de servicios, porque normalmente se ingresa al Estado a título de locador de servicio, ¿no? Y luego esa relación se va durando 10, 15 años, etc. ¿Y qué pasaba con ellos? Cuando venían, advertían el corte de la relación laboral, se iban a un proceso de desnaturalización, un proceso ordinario ante los juzgados laborales para mantenerse en el empleo y justificar la desnaturalización laboral y con ello obtener una sentencia que los mantenía en el cargo, ¿no? A partir del precedente de Huatuco, aquellos locadores o también trabajadores con contratos modales que no ingresaron por concurso público tienen que acudir solamente a la jurisdicción ordinaria para pedir el pago de beneficios sociales, pero no la readmisión al empleo ni la reposición laboral. Hoy en día la regla es que para obtener la reposición laboral en el Estado, tiene ese trabajador que haber ingresado por concurso público a una plaza vacante, presupuestada y de duración indeterminada. Esa es la situación actual, ¿no? Entonces, aquellos que son despedidos, que no ingresaron por concurso público a una plaza vacante, etcétera, que fueron locadores de servicio o de repente de confianza o CAS de confianza, etcétera, si sucede un despido, el corte de una relación laboral, ellos no van a tener el derecho a la reposición laboral. Entonces tienen que acudir a un proceso ordinario o de una eventual indemnización por despido arbitrario, pago de remuneraciones, etcétera, una eventual indemnización, pero la readmisión, la reposición al empleo, no la van a tener. Entonces, esa es la situación actual. Vamos a ver más adelante cómo es que este actual colegiado, en una vocación tuitiva,
está haciendo excepciones a este precedente Huánuco a nivel del empleo público, ¿no? Dicho sea de paso, no sé si, ¿cuál es, a manera de comentario, cuál es mejor, cuál es más atractivo, el empleo público o el empleo privado? Y muchos conversando a manera de anécdota, en el empleo privado, con la pandemia que ocurrió hace 3 o 4 años, muchas empresas cerraron y se quedaron sin trabajo, producto de la pandemia. En cambio, los únicos que perduraron fue el empleo público, que el Estado nunca va a, digamos, a quebrar o a fracasar. Pero eso sí, lo que nos dice la Constitución es que ese ingreso al Estado tiene que ser meritocrático, por concurso público, una plaza vacante y presupuestada, ¿no? Ahora bien, ya hemos dicho que el empleo privado, ese despido puede ser canalizado a través del amparo y puede, en el empleo, tanto en el empleo público y privado, puede ser canalizado en el amparo, tanto el público y el privado. Pero ustedes saben que los procesos constitucionales son residuales, es decir, como protegen derechos de especial valía, los derechos constitucionales como la propiedad, la educación, a la pensión, al trabajo, en este caso, a la asociación, a la educación, a la libertad de empresa, al secreto de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Es una jurisdicción que solamente tiene que ser tocada la puerta en situaciones de urgencia, en situaciones excepcionales, en situaciones en las que requiere una protección urgente y fulminante por parte de la persona. Entonces, el Código Procesal Constitucional, que es el que desarrolla, el que nos delimita cómo debe el tribunal llevar a cabo la protección, nos dice que si existe una vía judicial en el Poder Judicial idónea, igualmente satisfactoria, hay que acudir a esa vía. Hay que tocar la puerta del Poder Judicial, que es el primer protector de los derechos constitucionales. Si la protección que brinda el Poder Judicial es deficiente, no es igual a la que brinda el Tribunal Constitucional o el proceso de amparo, entonces tenemos que acudir y tocar la puerta del proceso de amparo, ¿no? Entonces, a nivel de la protección de derechos constitucionales, siempre va a haber un proceso judicial ordinario en el Poder Judicial. Por ejemplo, para la pensión, para proteger el derecho a la pensión, tienes ahí el contencioso administrativo en el proceso, en el Poder Judicial, pero también tienes el amparo. Para proteger la propiedad frente a una expropiación, tienes el amparo, pero también tienes el proceso de caducidad de expropiación en el proceso ordinario, y tú inclusive de ahí puedes cuantificar, ¿no?, el justiprecio que ordena la Constitución. Y así sucesivamente, ¿no? Para proteger la propiedad tienes el proceso civil también, etcétera, etcétera. Entonces siempre van a haber procesos en el Poder Judicial en virtud del cual se pueda proteger los derechos constitucionales recogidos en la Constitución. Pero tocar la puerta del Tribunal Constitucional va a depender que estemos en una situación de urgencia, de extrema urgencia, de una protección urgente y fulminante para que pueda ser canalizada a través del amparo en primera y segunda instancia y luego resuelto, visto o estudiado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, el acceso al Tribunal Constitucional, hoy en día tenemos, a título de chisme, les cuento que tenemos 7.000 expedientes, ¿no? 7.500 expedientes más o menos. Y estamos agobiados con la carga procesal. ¿Por qué? Porque todos quieren llegar al Tribunal Constitucional, porque todos tienen, a pesar que es un órgano joven, en funcionamiento a partir del año 96, todos tienen más confianza en el Tribunal Constitucional y todos quieren llegar a él. Y por eso que la carga para el personal que tenemos para el personal reducido que tenemos es agobiante, es galopante,
No obstante ello, la ley procesal, el Código Procesal Constitucional dice que si existe una vía igualmente satisfactoria en el Poder Judicial, hay que acudir a ella. Y por eso lo señaló en el expediente Elgo Ríos, en el expediente 2383-2013, proceso de amparo, ¿no? Primero, si existe una vía igualmente satisfactoria para proteger el derecho al trabajo, en este caso la reposición laboral, tenemos que preguntarnos nosotros, como siempre le digo a mis alumnos de pregrado, acontecido un acto lesivo, un acto administrativo, por ejemplo, que clausura, que nulifica, que clausura un restaurante o una discoteca, es un acto administrativo expedido por una municipalidad. ¿Qué hacer frente a ese acto administrativo? Tenemos dos vías: acudir al amparo contra acto administrativo por vulneración del derecho a la libertad de empresa o la libertad de trabajo, pero también podemos acudir a un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Entonces hay que evaluar, ese siempre va a ser el dilema de alguien que se dedique al derecho constitucional y al derecho procesal constitucional. Vas a tener dos vías. Lo mismo sucede en relación a la reposición laboral que hoy nos toca. Acontecido un despido, ya sea de un empleo, en un empleo privado o un empleo público, siempre el abogado debe estar en ese dilema de ¿a qué vía acudo? En un despido está en juego el derecho constitucional al trabajo. Puedo acudir a la jurisdicción constitucional del amparo, pero también la reposición laboral hoy en día también está protegida por la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial, a través del proceso abreviado laboral. Entonces, ahí el abogado, que van a ser ustedes muchos, ojalá sean abogados litigantes y se dediquen al derecho procesal constitucional, al derecho constitucional, va a haber un dilema: ¿voy para la derecha o voy a la izquierda del Poder Judicial o voy al Tribunal Constitucional a través de un amparo? Y esas decisiones son fatales, son muy importantísimas, porque el paso que des puede ser fatal para el cliente. Porque puedo ir a la jurisdicción constitucional, al amparo, y el juez constitucional de Cajamarca, que a veces hace la vez de juez civil, que es el juez civil, mejor dicho, dice: no, hijito, has debido irte al juzgado laboral, al juzgado de trabajo a través del proceso abreviado. Entonces, apelo esa decisión de despido ante la sala superior del juzgado, ante la sala laboral, y me dice lo mismo: has debido, al juzgado constitucional, a la sala superior, dice: has debido de ir al juzgado ordinario. Voy al Tribunal Constitucional, me dice lo mismo: has debido de ir al juzgado laboral abreviado para reponer en ese puesto de trabajo, para proteger ese derecho al trabajo. Toco la puerta del juzgado laboral abreviado, me dice: tu despido ha sido presentado fuera del plazo. Entonces, ¿por qué? Porque desde que recorrió la primera instancia del juzgado del Poder Judicial, que ve la primera instancia constitucional, hasta que llegue al Tribunal Constitucional han pasado 3 años. ¿Y cuánto es el plazo para impugnar un despido en un juzgado ordinario abreviado, en un juzgado laboral? Debe ser 30 días o máximo 3 meses, dependiendo de la vía en que nos encontremos. Pero ya pasaron 3 años desde que el tribunal te dijo: es verdad, tienes que irte al juzgado laboral. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Ver bien a qué vía nos vamos. ¿Por qué? Porque existe un precedente del Tribunal Constitucional que dice: si existen unas vías igualmente satisfactorias al proceso de amparo, tienes que acudir a ese proceso ordinario. En este caso, ese proceso ordinario, en este caso, el proceso abreviado. Ahora bien, entonces, no llegaría ninguna causa al tribunal, ustedes se preguntarán. Tenemos 7.500 expedientes y muchos de ellos probablemente van a seguir la suerte de que el tribunal les diga: tienes que irte al juzgado
a la vía ordinaria, al Poder Judicial, al juzgado civil, al juzgado laboral, al juzgado contencioso administrativo. Pues bien, entonces es inaccesible la jurisdicción constitucional. Hay que argumentar, hay que expresar las razones por las cuales yo tengo que quedarme en ese proceso constitucional, tengo que acudir a ese proceso constitucional y tiene que abrírseme las puertas de ese proceso constitucional. ¿Y cuáles son esas razones? Que está en juego primero un derecho constitucional, en este caso el derecho al trabajo. Y luego que existe una situación de urgencia, el trabajo, a través del trabajo la persona subsiste, se compran los alimentos, y no solamente eso, sino que a través del trabajo se satisface la educación de los hijos, de las personas familiares de los que uno tiene a cargo, ¿no? Entonces, esa dicotomía hay que argumentar, se soluciona argumentando, dando razones de urgencia de por qué debo yo acudir a un proceso constitucional y no un proceso ordinario en el Poder Judicial. Y de hecho que el proceso constitucional es más célere, más intuitivo, más potente y más rápido, ¿no? Y más satisfactorio para la protección de los derechos. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a qué es lo preponderante, ¿no? Porque el derecho al trabajo también puede ser protegido en la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial. Es situación de urgencia. Por ejemplo, ¿qué podría yo alegar para irme a tocar la puerta del Tribunal Constitucional del amparo y quedarme en el proceso constitucional de amparo? Una enfermedad terminal del trabajador despedido que está tocando la puerta del amparo. Cáncer de alguno de sus hijos, que se le ha cortado el seguro que tenía propio de la relación laboral. La edad que tiene el trabajador, que ya tiene 65 años, es posible, a esa edad es imposible que se pueda reinsertar nuevamente en el mercado laboral. Enfermedad, etcétera, y pluralidad de derechos constitucionales vulnerados, ¿no? Por ejemplo, 65 años, ahí está un despido de una persona de 65 años, ya está involucrado también un derecho a la no discriminación, el principio de igualdad. Entonces, esa pluralidad de vulneración del derecho al trabajo, producto del despido, y luego que la causa de ese despido haya sido la discriminación por razón de edad, hace pues que esa pretensión de reposición laboral se quede en la fiesta, en la vía, en esa vía noble del proceso de amparo que suele ser más célere, más rápido, más intuitiva, más protectora que un proceso ordinario abreviado, ¿no? Un proceso laboral abreviado, ¿no? Entonces, el tema es argumentativo para quedarse en una fiesta del proceso constitucional y no acudir a una vía del proceso, no digamos fiesta, no digamos a una actividad, digamos, del proceso, un proceso ordinario ante el Poder Judicial. ¿De qué se vale el proceso laboral, el proceso de amparo para proteger el derecho al trabajo? El derecho al trabajo en su modalidad de readmisión en el empleo, del principio de primacía de la realidad. Eso es clave. El principio de primacía de la realidad, según el cual vale la realidad, lo que ocurre en los hechos y no lo que digan los papeles o lo que digan las apariencias de los documentos. Vale lo que ocurre en los hechos. Entonces, si un locador de servicios, un chofer es contratado por locador de servicios, firma tarjeta, firma asistencia, recibe una remuneración mensual, recibe órdenes, etcétera, ahí estamos en una relación laboral meridianamente clara, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una relación laboral? Prestación personal, remuneración, subordinación, etcétera. Todas esas características la tiene ese cargo de chofer. En consecuencia, si ese chofer es despedido, tiene habilitada la vía de la reposición laboral, la vía de mantenerse en el empleo. Va a depender de la urgencia que tenga en tocar la puerta del proceso de amparo o tocar la puerta del proceso abreviado laboral.
Ahora bien, habíamos señalado ya entrando a casos de este pleno, casos de rabiosa actualidad constitucional que no la conocen muchas personas, sino que a título de primicia la vamos a traer las traemos para ustedes. Es que el presidente Guatuco, que señalábamos minutos antes, decía en el empleo público, para que seas repuesto en el centro de trabajo tienes que haber ingresado por concurso público a una plaza vacante y presupuestada, etc. Ese precedente se está dejando de lado en casos muy particulares advertidos por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, se va a poder readmitir en el empleo, a pesar de que no hubo ingreso por concurso público a una plaza vacante presupuestada, cuando estemos en un sistema de despido nulos. ¿Y cuándo ocurre un despido nulo? Cuando ocurre un despido con vulneración de un derecho constitucional. Despido de una madre embarazada. Eso es inconcebible que pueda suceder. Despido por enfermedad, por tener alguna enfermedad X, Y, Z. Despido por discriminación, por tener 65 años, o por el color de piel. Es un despido nulo. Despido por adherirte a un sindicato, por vulneración del derecho a la libertad sindical. También eso es un despido nulo, ¿no? Entonces, en esa característica de despidos, el tribunal está dejando de lado al presidente Guatuco y está optando por reponer a esos trabajadores despedidos por razón de su sexo, por razón de su edad, por razones sindicales, por razón de madre gestante, y está ordenando la reposición laboral. Y eso lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de madres trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, si hay una trabajadora ahí que es madre gestante, tiene una protección súper reforzada hoy en día. Entonces, aunque tenga un contrato a plazo fijo, un contrato modal, bajo el decreto legislativo 728, la jurisprudencia del tribunal, la última jurisprudencia del tribunal ha dicho que tiene una protección reforzada en virtud del convenio 183 de la OIT. En consecuencia, el trabajador, el empleador, no puede realizar ningún tipo de despido basado en la condición de madre gestante. Inclusive puede estar de 1 o 2 meses de embarazo. No hay que comunicar al empleador esa condición de madre gestante. Es una protección objetiva. Y el empleador, frente a ese hecho de la gestación de esta madre trabajadora, no puede realizar ningún despido. ¿Y qué pasa si lo realiza? Va a ser readmitida en el empleo. Y la otra novedad que ha introducido la actual jurisprudencia del tribunal es que ya no vas a tener que ir al proceso, a la jurisdicción ordinaria para pedir las remuneraciones devengadas o remuneraciones queridas, sino que el propio tribunal está decretando en su propia sentencia que ordena la reposición laboral el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el lapso en que estuvo despedida esta madre trabajadora. ¿Qué pasó también en otro caso? Y esto de la protección de la madre trabajadora rige tanto para el empleo público como para el empleo privado. Y en el empleo privado se están remitiendo con una relación laboral a plazo indeterminado inclusive. A diferencia del empleo público, para mantener la meritocracia, el tribunal ha dicho, está bien, madre trabajadora, tú no debes ser objeto del despido por tu condición de madre trabajadora. Pero eso sí, te voy a reponer hasta que concurses a una plaza vacante y presupuestada, etc. Y de allí recién vas a adquirir la estabilidad laboral anhelada y deseada, ¿no? Entonces, en el empleo privado está ordenando la reposición indeterminada. En el empleo público, cuando se trata de despido de madres trabajadoras gestantes, es una reposición condicionada a que ella luego se genere un concurso público y ella pueda postular y ganar. ¿Qué pasa si postula y no gana el concurso público? Bueno, para esa fecha también ya
la condición de la protección de madre trabajadora y ahora culminado, porque es una protección también temporal, ¿no? Otro caso emblemático, ya para terminar, ir terminando, es el despido por WhatsApp durante el COVID-19. Fíjense, un chofer que era locador de servicios, luego pasó a CAS, etcétera, estando con el COVID, una entidad, una dirección regional de una provincia de salud, inclusive de salud, imagínense, que debería proteger la salud no solamente de los contribuyentes, de los ciudadanos, también de sus trabajadores, le comunica un despido por WhatsApp. Y a través de WhatsApp ya terminó la relación laboral, etcétera. El tribunal, en este caso, también se aparta del presidente Huatuco y dice que acá no estamos en un escenario sustancialmente idéntico al presidente Huatuco de desnaturalización de un contrato de locación de servicios o un contrato modal, sino que dice acá hay algo adicional que lo hace distinto y que lo hace más grave, que es un despido durante la pandemia cuando el trabajador estaba con el COVID-19, infectado con el COVID-19. Entonces, qué falta de criterio de esa entidad del Estado que realizó ese despido, y luego el tribunal ha repuesto en el centro de puesto de trabajo de este trabajador, este chofer, diciendo que era un despido nulo porque fue llevado a cabo cuando estaba enfermo el trabajador. Y eso es inadmisible, y eso conlleva la reposición en el puesto de trabajo, apartándose del presidente Huatuco, y en este caso una reposición a plaza indeterminada, es decir, ya ningún empleador lo va a poder despedir o excluir del centro de trabajo, salvo que cometa una falta grave, porque el Tribunal Constitucional tampoco no puede dejar desprotegido al empleador, que también tiene prerrogativas, facultades y derechos, en virtud del cual, si es un despido por causa justa, no sé, se apropió del dinero o está desempeñando por una capacidad de trabajador, inclusive tratándose de madre gestante, una madre gestante cajera de un banco, que se haya apropiado del dinero de la caja de ese día, esa protección de la madre trabajadora no va a ser desarrollada en ella, no va a ser protegida, no va a ser otorgada a ella. Entonces, salvo que sea la falta grave. Si hay falta grave, ninguna protección va a ser otorgada ni en la jurisdicción ordinaria ni en la jurisdicción constitucional. Bien, con esto hemos querido dar una repasada a lo que significa la reposición laboral en el Perú y cuál es la tendencia actual del Tribunal Constitucional en materia de protección frente al despido público y privado. Y a título de chisme, para mis amigos de Cajamarca, yo creo que muy pronto se vienen novedades en relación a la mantenencia o no, o permanencia del presidente Huatuco. Bien, muchas gracias con todos. Gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias al profesor, al doctor Berly Suárez por la presentación. Más que chisme, Berly López, perdón, más que chisme, primicia, ¿no? Lo tomamos como primicia, además súper importante. Como ustedes han visto, ha puesto de relieve cambios jurisprudenciales garantistas del Tribunal Constitucional. El giro jurisprudencial que dio en el caso de las mujeres embarazadas fue sumamente importante y aplaudido. Como este es un evento académico en alianza académica entre el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y la Universidad Nacional de Cajamarca, la segunda parte, los comentaristas precisamente son docentes de esta casa de estudios. También contábamos con el comentario del profesor Jorge Luis Salazar Soplapuco, a quien le tenemos muchísimo aprecio y que nos ha ayudado mucho en la organización del evento, pero por cuestiones de salud, él nos ha hecho llegar
su excusa y nosotros les hacemos llegar desde aquí nuestro saludo y le enviamos energías positivas para que pronto la salud de su familiar se recupere muy pronto. También quisiera agradecer a la Universidad Nacional de Cajamarca por un gesto muy bonito que ha tenido, porque lejos de señalar que este evento solo es entre el Tribunal Constitucional y la Universidad de Cajamarca, ha abierto también abierto el espacio para la universidad privada. Y eso nos ha parecido un gesto que hace engrandecer y un gesto que debemos aplaudir y seguir. Generalmente cuando hacemos eventos lo que quieren es decir solo con nosotros y no con otra universidad. El profesor Salazar nos comentó que también vamos a incorporar a un profesor de la universidad privada. Entonces, enseguida tengo el gusto de presentar al primer comentarista, al que le vamos a dar solo 10 minutos, que mala soy, ¿no? Y al segundo comentarista también 10 minutos. El primer comentarista es el profesor Franklin Valdivia Díaz, es abogado y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Laboral, tema del día de hoy, en la Universidad Nacional de Cajamarca y entre otros con estudios en bases del razonamiento probatorio en la Universidad de Girona. Es docente de pre y posgrado de esta casa de estudios. Profesor Franklin, entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que le cursara en su momento el magistrado César Ochoa Cardich y muchas gracias por estar comprometido pese a que estamos en etapa de vacaciones el día de hoy. Adelante, por favor. Muy bien, buenas noches con todos y todas. Es para mí en realidad un gusto, voy a utilizar unos minutos de los pocos que tengo para esto, pero me parece importante, contar no solo con la presencia de los y las estudiantes, sino también con dirigentes sindicales. La Facultad de Derecho ha tenido a bien, entiendo, invitar a la Confederación General de Trabajadores del Perú, a los sindicatos del gobierno regional, de las municipalidades, de construcción civil, e incluso de los sindicatos de empleados de Minera Yanacocha y otros. Incluso alguno de ellos ha venido, veo directamente del trabajo acá, y eso me parece fabuloso, que tanto estudiantes y trabajadores se forjen en el aprendizaje del derecho del trabajo. Me parece muy, muy importante. Yo quisiera adicionalmente agradecer también la gentileza de la profesora Candelaria, quien a propósito fue mi profesora en los estudios del doctorado, muy enriquecedoras. Voy a utilizar alguna de sus clases hoy día en los comentarios, por supuesto, para ganarme unos 10 minutos más. Fíjense ustedes, voy a comenzar por el presidente Huatuco, que ya vemos que nos están advirtiendo que puede tener cambios sustanciales muy pronto. Y es que básicamente el presidente Huatuco, en los hechos y desde la forma, podríamos denominar el presidente que nunca lo fue. No solo por razones de forma en su emisión, no solo por los votos, no solo porque un precedente se emite bajo la condición de que debe tenerse jurisprudencia contradictoria, y en este caso la jurisprudencia era uniforme, reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado y el derecho a la reposición de los y las trabajadoras en el ámbito del sector público, demostrada la laboralización de su prestación. Y en este caso, pues, de pronto, la protección que se le otorgó fue básicamente la menos intensa que el derecho del trabajo tiene para los y las trabajadoras, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas, el presidente Huatuco se estableció para el ámbito del empleo público, y en el ámbito del empleo público existen dos grandes regímenes laborales en donde el Estado contrata. La ley de bases de la carrera administrativa a través del decreto legislativo 276 y luego la ley de productividad y competitividad laboral, el decreto legislativo 728. Los recoge a ambos. Y este presidente Huatuco se emitió analizando un caso de trabajadora 728, pero donde entre sus razones, entre sus argumentos, entre las cuestiones principales de su decisión, sobresalió la carrera administrativa. Y ahí hay un gran detalle estructural a nivel argumentativo, porque un trabajador en el sector público bajo el régimen 728 no realiza carrera administrativa. Y si uno recurre al ámbito de la carrera administrativa, 276, precisamente hay una ley, que es la ley 24041, que otorga protección pasado el año de prestación permanente de servicios y otorga la reposición. Y con el paso del tiempo se ha advertido que aplicándose esta ley, los trabajadores del sector público
no pueden ser aplicados el precedente Huátuco. Entonces, al final ha resultado que ha terminado diciendo que se protege la carrera administrativa y al final de cuentas ha terminado, pues básicamente, minimizando la protección adecuada contra el despido arbitrario y potencializando las prácticas de los empleadores públicos, pues orientadas al desconocimiento y a la protección de los derechos del trabajo, ¿no? Sin perjuicio de las condiciones de inaplicabilidad. Y ha permitido incluso que en el ámbito del sector público sigan existiendo reposiciones y ahora se permita en la 276 reposición a la carrera administrativa y reposición de 276 como trabajadores permanentes en donde no se aplique el precedente Huátuco. Ha llevado a un desorden lamentable que me alegro que vaya a ser revisada por el Tribunal Constitucional, por el colegiado actual, porque definitivamente va a dar muchas luces a la jurisdicción ordinaria. Sobre todo, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional, ¿no?, como máximo intérprete de la Constitución, pues establece a través de sus precedentes vinculantes y a través de su doctrina jurisprudencial el camino a seguir y las interpretaciones de las disposiciones normativas en las vías ordinarias. Entonces, cuando un juez verifica que hay un precedente vinculante que te establece las reglas a aplicar ante un determinado caso, el magistrado de la vía ordinaria, ya sea un proceso ordinario o incluso en un proceso constitucional, que al final de cuentas, en las primeras instancias, lo tiene bajo su análisis el juez ordinario del Poder Judicial, pues al final de cuentas aplica la regla sí o sí. Y ahí hay un gran problema, y por eso es importante que los precedentes tengan muchísimo cuidado por el impacto que tienen, ¿no? Adicionalmente, a mí me gustaría nombrar o señalar lo siguiente. Fíjense, es cierto que en el ámbito del Tribunal Constitucional, pues el análisis debería ser en base a los derechos fundamentales, en base a los convenios internacionales, en base al carácter normativo de irradiación constitucional y vinculante de las disposiciones fundamentales. Eso es verdad. Pero también hay que incidir que uno llega al Tribunal Constitucional cuando en las dos primeras instancias no te han dado la razón. Al menos eso pasa en los procesos de amparo. Porque si ya te dan la razón con la sentencia de segunda instancia, ya no es procedente el recurso de agravio constitucional. Entonces, uno llega al Tribunal Constitucional vía recurso de agravio constitucional cuando ya sea en la primera o en la segunda instancia por confirmación, no te han dado la razón. Y eso advierte algo, que hay que tener en cuenta en los procesos constitucionales, prima facie, la finalidad constitucional en el chip y en la mente de los órganos resolutores de primeras instancias. Hay que incidir en la formación constitucional de los jueces ordinarios, porque son finalmente en estos en donde se inicia, al menos en el ámbito del amparo, del habeas data, del habeas corpus, los procesos constitucionales. Y de allí que hay que constitucionalizar el proceso ordinario. Hay que constitucionalizarlo. Y en ese aspecto, el proceso laboral, cuando se emitió la ley 29497, que es la ley vigente para el proceso laboral, ha avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque en su cuarto artículo del título preliminar establece algo fundamental. Los procesos laborales serán resueltos, e incluso dice, el juez laboral deberá aplicar la Constitución, los convenios internacionales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tratados y de las Cortes Internacionales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el ámbito del proceso laboral ya no estamos solamente en un proceso donde debemos remitirnos a la ley en base a la ley, sino estamos principalmente ante un proceso ordinario constitucionalizado. Y eso implica que la disposición legal no va a ser interpretada en sí misma, sino debe ser interpretada conforme a la Constitución. Esto advierte en el ámbito del despido un poder fuertísimo, fulminante, decía nuestro ponente. ¿Por qué razón? Porque si la condición del proceso laboral es aplicar las disposiciones legales conforme a la Constitución, la protección contra el despido arbitrario, en general, me refiero al término establecido en el artículo 27 de la Constitución que utiliza esta categoría, debe hacerse de la ley conforme a la Constitución y no de la Constitución conforme a la ley.
Este giro interpretativo va a generar serios impactos, porque es verdad que el artículo 27 de la Constitución señala que el legislador va a diseñar la forma adecuada de protección contra el despido arbitrario, pero ya se señaló en Fetratel, se señaló en Ñerlos Huasco, se señaló en Bailón Flores, que son precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, que esa protección adecuada tiene que ser la más óptima en sentido de protección constitucional, pro homine, concordancia práctica, etcétera, como principios interpretativos. Esto además me ayuda a tener una incidencia en las tipologías del despido, porque en los precedentes que acabo de señalar, Bailón Flores, Llanos Huasco, Fetratel, que no es presente propiamente, pero bueno, es doctrina jurisprudencial, duda cabe, se han señalado tipologías de despido: despido incausado, despido fraudulento, creación del TC, despido nulo, que se mantiene desde la legislación y lo mantiene el TC, y se ha quedado en el limbo un tipo de despido denominado injustificado. Y con el paso del tiempo se ha advertido otras tipologías del despido, como el despido desproporcional, el despido lesivo de derechos fundamentales, el despido lesivo, el despido con materialización de nebis in idem, etc. Y lamentablemente, como todas estas tipologías del despido en un momento nacieron para proteger óptimamente a los y las trabajadoras despedidas lesivamente en sus derechos fundamentales, en la vía ordinaria, muchas veces estas tipologías del despido, lejos de materializarse como formas de protección óptima contra el despido inconstitucional, se han materializado como cadenas de fuerza. Y uno encuentra sentencias de la Corte Suprema en donde se dice: mira, yo advierto que tú has pretendido reposición por despido nulo, pero no es despido nulo, parece ser fraudulento. Y como no calificaste adecuadamente, infundada tu demanda. O yo advierto que tu despido ha sido incausado, pero tú dijiste reposición por despido arbitrario. Y como el despido arbitrario dice indemnización, improcedente tu reposición y solamente tendrás tu indemnización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estas tipologías del despido, que en un determinado momento fungieron como herramientas para una protección óptima, en la vía ordinaria, con una protección, si se quiere, restrictiva o reglista del precedente, han sido utilizadas como camisa de fuerza para no garantizar lo que efectivamente se sostenía, muy acertadamente, la primacía de la realidad. Los hechos son los que son, y no al final, y que se corresponden con los medios de prueba. Y al final de cuentas, eso se tendría que determinar y verificar. Hay un despido prohibido y hay un despido permitido. El único despido permitido es aquel que se basa en una causa justa, basada en la conducta o en la capacidad del trabajador, o en una circunstancia objetiva que la propia ley establece, por caso fortuito, fuerza mayor, quiebra la empresa, etc. Y cada una de estas tiene su procedimiento. Y hay un tipo de despido prohibido, y ese es el despido inconstitucional. Así de sencillo. Y en esto habrá que ser enfáticos en pedir una reflexión a la doctrina. Por ejemplo, Carlos Blancas Bustamante sostiene que el despido injustificado solamente afecta derechos de contenido legal. Y a nosotros eso nos parece limitado, porque desde una óptica constitucionalizada del análisis del derecho del trabajo y del proceso laboral, vamos a advertir que incluso el despido desproporcional, el despido injustificado, el despido incausado, como otros, vulneran derechos fundamentales. Cuando existe la falta, pero esta falta no es suficiente para despedir, estoy ante un despido desproporcional. Estoy evidenciando que el empleador está materializando su facultad disciplinaria de manera desproporcional. La desproporción es abusivo. Y el abuso hay que someterlo a la interdicción de la arbitrariedad. ¿Y qué garantizo? El debido proceso. Porque el debido proceso no solo está en la forma, sino en la razonabilidad de la decisión. Y en la prohibición del abuso del derecho. Y por tanto allí hay un derecho fundamental que proteger. ¿Y cómo puedo sostener que porque es desproporcionado es de contenido legal y no es inconstitucional? Y así seguramente podría seguir reflexionando, pero los minutos adicionales que me he ganado, pues no son todos los que quisiera, ¿no? Y voy a referirme a algo último. El Tribunal Constitucional tiene una gran fuerza, no solo porque sus decisiones
se sustentan en el máximo intérprete, en ser el máximo intérprete de la Constitución, sino porque al final de cuentas tiene una incidencia pedagógica, tiene una incidencia legal a través de sus sentencias exhortativas, etcétera, pero sobre todo tiene una incidencia pedagógica. Sobre todo tienen una incidencia pedagógica. Y a mí me alegra muchísimo que hoy el Tribunal Constitucional esté en la principal casa de estudios de la ciudad de Cajamarca, con los y las estudiantes y con los trabajadores, haciendo resiliencia sobre el derecho del trabajo y haciendo reflexión sobre el derecho del trabajo. Y me alegra mucho más que, repito, en este esfuerzo esté el Tribunal Constitucional, los y las estudiantes y los trabajadores en sus gremios. Me ha parecido fabuloso y bueno, espero que mi participación esté en el límite y muchas gracias, doctor, por su genial ponencia y por su visita. Muchísimas gracias al profesor Franklin por cumplir la hora, porque pues también es importante que cumplamos y le agradezco mucho. Creo que tiene mucha razón en el sentido de que esta alianza académica también gracias a la buena mirada de la Universidad Nacional de Cajamarca, y en ese sentido desde el tribunal celebramos que iniciamos las agendas constitucionales de 2025 en Cajamarca, haya invitado también a un grupo de ciudadanos, trabajadores, trabajadoras que están aquí. Así que para nosotros es un verdadero honor también contar no solo con la juventud, que es el futuro del ámbito jurídico, sino también por las personas a las que les toca de cerca los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Como bien ha señalado el profesor Franklin, las resoluciones de las altas cortes del Tribunal Constitucional tienen incidencia directa sobre la vida de las personas y los miembros del Tribunal Constitucional son conscientes de ello y es testigo el doctor Berli, que siempre está en los debates y lo importante que es emitir una resolución. No es fácil emitir una resolución, es un colegiado, pero en el ámbito, por lo menos laboral, de este colegiado, los avances son sumamente importantes. Y eso hay que celebrar y hay que reconocer. Y cuando se emitan sentencias que consideremos que supone un retroceso, el papel de la academia es esencial para poner de relieve eso. Así que ustedes tienen un papel sumamente importante y por eso es que nuestras agendas se realizan en los centros donde está el debate, donde está el conocimiento. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar al profesor César Urbina Quiñones, es abogado y cuenta con una maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Cajamarca y, entre otros, con una segunda especialidad en argumentación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy, la universidad, aunque es de la Universidad Nacional de Cajamarca, el profesor Salazar lo invita como parte de la Universidad Privada del Norte. Por eso creo que esta agenda es muy rica en ese sentido, porque ese es el espíritu de lo que busca un Estado constitucional: respetar las diferencias, abrir las puertas y mucho trabajo en conjunto para la protección de los derechos fundamentales. Igual tiene 10 minutos. Adelante, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches con todos, buenas noches también con la mesa que tengo el honor de poder compartir. Quiero empezar saludando la iniciativa del Tribunal Constitucional, en concreto del Centro de Estudios Constitucionales, y la deferencia que han tenido los doctores Berli López, así como la doctora María Candelaria Quispe Ponce, que también fue mi docente en el posgrado en la maestría de Derecho Constitucional, por estar aquí y por haber considerado nuestra Casa Superior de Estudios para este evento. Bien, precisamente recordando las clases de la profesora Candelaria, quisiera iniciar con un comentario un tanto reflexivo, pero desde una reflexión filosófica. Vamos a filosofar sobre el despido, ¿sí? Heidegger decía que el ser humano es un ser para la muerte, ¿no? Pero en ese tránsito entre la vida y la muerte, el ser humano se convierte en un ser para el trabajo. Pónganse a pensar. Nos forman toda nuestra vida para trabajar, desde pequeños, ¿sí? Y es más,
incluso es socialmente mal visto el desempleo, ¿verdad? O sea, nos forman para trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que el no trabajar supone un drama para el ser humano. Peor aún, el tener un trabajo y perderlo supone un drama mayor. Porque incluso las expectativas del ser humano para su propio desarrollo, el desarrollo de su familia, parten de su estabilidad laboral. Porque a partir de la cobertura de sus necesidades económicas, producto de la remuneración, que es consecuencia de un trabajo, puede realizarse como persona o puede realizar también las expectativas familiares que este ser tiene. Entonces, ¿por qué inicio con esto? ¿Por qué inicio con esto? Porque el drama de los despidos es un drama que en mayor parte no se discute en la jurisdicción constitucional, sino que se discute en la jurisdicción ordinaria. Y lamentablemente, como muy bien acusaba Franklin, los jueces laborales ordinarios no están formados apropiadamente en materia constitucional. O dicho de otro modo, ese chip constitucional no les ha calado todavía. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque si el trabajo es un derecho fundamental y la protección contra el despido arbitrario también lo es, este derecho tiene una categoría de universal, ¿verdad? Los derechos fundamentales tienen por características universalidad, ¿sí? Esto quiere decir que en este caso todo ser humano, toda persona tiene derecho al trabajo y tiene además derecho a la protección contra el despido. Pero en nuestra legislación y en nuestra regulación laboral vemos una flagrante y constante discriminación entre los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público. Y claro, el profesor Berly López nos dice, esto es porque evidentemente los trabajadores públicos responden a algunos intereses que se adhieren al interés público, ¿no? El acceso a la carrera pública requiere de cuestiones o de patrones de meritocracia, y esto perfectamente lo ha establecido el propio tribunal en la sentencia del caso Profa 2 y lo reforzó pues en el caso Huatuco, ¿no? El precedente vinculante Huatuco. Sin embargo, dejando por un minuto de lado la razón o el interés público que, ojo, no puede conculcar razones de derechos fundamentales, porque recordemos lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución: la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ergo, razones institucionales no pueden conculcar derechos o no pueden conculcar el desarrollo de la persona. ¿Y por qué hablo de esta discriminación constante entre el trabajador público y el trabajador privado? Porque el Estado, amigos míos, es el peor empleador que existe. Es el empleador más abusivo que existe. Y eso la experiencia práctica y la experiencia académica no lo puede demostrar. ¿Sí? Estado que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo pequeñito, que es un drama que vivimos aquí en la universidad y en todas las universidades públicas, por ejemplo, se inventan regímenes laborales, como el régimen de docente invitado, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Estado que abusa de sus trabajadores. Y la protección que se les da a los trabajadores estatales es distinta a la que se le da a los trabajadores privados. Y me arriesgo a decir que la protección constitucional y ordinaria para los trabajadores privados es abrumadoramente superior a la protección que se le da a los trabajadores públicos. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo chiquitito nada más. El decreto legislativo 728 prevé, por ejemplo, causales de actos de hostilidad equivalentes al despido, ¿verdad? Esas mismas causales no tienen regulación dentro de el régimen de la actividad pública. Y si hablamos de despido, quiere decir que los trabajadores de la actividad pública, ¿sí?, se encuentran en ese sentido desprotegidos. Profesor, pero se puede aplicar analógicamente, ¿no?, con una interpretación más favorable. Sí,
pero vas a tener que ir a un proceso contencioso administrativo donde el chip del juez es diferente. Y la razón de Estado o la razón institucional va a pretender superar a la razón fundamental. Ahora, claro, si nos ponemos a pensar, lo que el profesor Berli López nos había mencionado es cierto. Hay una amplia línea argumentativa que tenemos los litigantes para poder sostener que ciertos casos de despido no sean vistos en la vía ordinaria, sino que sean vistos por la jurisdicción constitucional. Y claro, para ello habría que recurrir a los criterios que ha establecido el propio Tribunal Constitucional en el precedente vinculante del Gorríos Núñez, ¿no? Nos dice el tribunal, hay dos perspectivas para determinar cuándo un caso puede abordarse por la jurisdicción ordinaria, como vía idónea igualmente satisfactoria del derecho, ¿verdad? O por la jurisdicción constitucional. Una perspectiva objetiva que tiene dos criterios, ¿verdad? Un primer criterio, la existencia o la estructura de un proceso, ¿sí? Que ya en el precedente vinculante Bailón Flores, el propio Tribunal Constitucional dijo, para trabajadores del régimen privado, ¿sí?, el proceso ordinario laboral, y para los trabajadores del régimen público, el proceso contencioso administrativo. ¿Sí? Con esa precisión. Y el segundo criterio, vinculado a la tutela idónea que se pueda dar dentro de ese proceso del derecho. Pero luego, dice el tribunal, también hay una perspectiva subjetiva, y probablemente esta sea la que más ayude a ese espacio de argumentación que se permite para obtener tutela constitucional. El riesgo de irreparabilidad del derecho, ¿sí?, como primer criterio de esta perspectiva subjetiva, y además la relevancia del derecho involucrado o la magnitud del daño que se puede ocasionar. Esa es la línea argumentativa que tenemos para poder arribar a la tutela constitucional. ¿Sí? Como un punto aparte, y con esto voy cerrando también, encontramos que la jurisdicción ordinaria habitualmente no comprende que el despido supone un drama humano, ruptura de expectativas personales, riesgo económico de la persona, de la propia familia y la estabilidad familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque para el régimen de la actividad privada está diseñado legislativamente la IDA, la indemnización por despido arbitrario, ¿verdad? Para el régimen de la actividad pública, no. ¿Sí? Y peor aún, cuando demandas en la vía ordinaria indemnización por daño moral, ¿qué dicen las casaciones laborales? Casación laboral 3070-2016 Lima, casación 4385-2015 Huancavelica. El daño moral en un despido no se puede presumir, tienes que acreditarlo. Y digo yo, si supone un drama, un perjuicio para la persona, ¿no debería presumirse que todo despido supone un daño moral? ¿O me van a decir que un trabajador no sufre por un despido y se siente feliz? La pregunta no está en si sufriste o no sufriste. La pregunta debería ser, ¿quién no sufre con un despido? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, la jurisdicción constitucional no es una jurisdicción compensatoria, ¿sí?, sino reparatoria de derechos fundamentales, no puede entregar indemnizaciones, pero sí podría definir estos criterios a través de las sentencias instructivas. ¿Para qué? Para que la jurisdicción ordinaria asuma esos criterios por la vinculación de las decisiones, ya sea vía precedente vinculante, artículo 6 del título preliminar del Código, o a través de la línea y la doctrina jurisprudencial, artículo 7 del título preliminar del Código. Entonces, fíjense que la problemática, entonces, como muy bien anotaba Franklin, no está probablemente en las interpretaciones que se hagan en sede constitucional, sobre todo en instancia del TC, ¿sí?, sino que la preocupación está en el proceso ordinario, ya sea el contencioso administrativo o ya sea el ordinario laboral. Ahí es donde hay que reforzar la cultura constitucional de los magistrados. Y claro, también otra preocupación, y con esto cierro, es que las primeras instancias para procesos de amparo, en Cajamarca, por ejemplo, donde no hay juzgados constitucionales, ¿quiénes las ven? Jueces civiles. Imagínense el chip de un juez
formado para el derecho privado, aplicando derecho público. Definitivamente tan intuitivo no va a ser, y por eso la expectativa siempre de llegar a la última instancia, que es el TC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los profesores, muchísimas gracias a nuestro ponente, al profesor Berly López Flores, y también al profesor Franklin y al profesor César. Probablemente la agenda del día de hoy no cumpliría sus objetivos si no tenemos vuestra participación, pero también tienen que descansar, así que tenemos espacio para 3 preguntas, con un requisito, que sean preguntas concretas, precisas y breves, ¿vale? Entonces, 3 preguntas, por favor, una disculpa porque no podemos extendernos más. La persona que quiera preguntar fundamentalmente a nuestro conferencista del día de hoy puede levantar la mano. Adelante, gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, muchas gracias, le vamos a dar las palabras, el micrófono al profesor Berly López Flores para que nos brinde algunas palabras finales. Antes de pasarle el micrófono, también quisiera agradecer mucho por la coordinación que ha realizado la profesora Yorka. Yo pediría entonces un aplauso para la profesora Yorka. Simplemente, gracias Candelaria, simplemente agradecer la hospitalidad, la invitación de la Universidad Nacional de Cajamarca y a los 2 panelistas, unos comentarios muy idóneos, muy pertinentes, que lo vamos a tener muy en cuenta al momento de desarrollar y seguir y trazar una nueva línea jurisprudencial dentro del Tribunal Constitucional. Yo simplemente le deseo los parabienes, los éxitos en su carrera universitaria, en el trabajo y éxitos mañana, hoy y siempre. Muchas gracias.